Oye, por favor, vamos a hacer una reunión donde tienes que repartir unos folletos para que conozcas todos los tipos de asma y si sabes tratar. ¿Vale? Entonces, esperemos que vengan las últimas reuniones de clase. Tengo arma. ¿Qué tienes? Calla, esto está peor. Vale. Ya sabemos quién es el padre de la mesa. ¿Cómo era? Sería más. Chicos, por favor. Bueno, pues mi hija tiene un asma ligero y pues, bueno, nos ha dado un susto en casa y bueno, hemos sabido cómo tratarlo gracias a las indicaciones de los médicos, pero sí que a la familia... Sí que nos da un poco que la familia a lo mejor le pueda pasar y como es ligero y a no le da la importancia, no sepa lo que cómo reaccionar y que a lo mejor esté jugando y le digan sigue y no lo dejan hacer. Por eso yo quería saber qué tipo de tratamiento le damos a tener para nosotros tenerlo, conocerlo y en caso de que se pueda dar algún tipo de tratarlo. No, porque la clínica puede ser muy buena para el asma, pero por otro lado si no se trabaja muy bien, o la forma de cuidar del niño, yo soy el padre de Cristian y mi hijo sufre un asma moderado y por lo tanto vivimos siempre en una incertidumbre porque hay veces que no requiere que ya la crisis no afecta en su vida cotidiana, pero hay otras veces que sí, entonces es esa incertidumbre de saber cuándo le va a pasar y cuándo no. Porque existen diferentes situaciones, como se inflaman las vías respiratorias y tampoco sabemos exactamente. Puede ser porque se ponga nervioso delante de los compañeros o porque ha hecho demasiada actividad física. En mi caso Silvia tiene un asma grave que sí que le interfiere en las actividades cotidianas, entonces sí que me interesaría que yo daros toda la medicación que tiene que tomar, porque tiene que llevar un control muy exhaustivo y puede llegar a peligrar su vida, entonces sí que me interesaría que estuvierais bien informados y estuvierais tratando bien porque puede peligrar su vida. Vale, pues nada, era conocer para sí, y tratar las enfermedades, sobre todo en la educación. Muchas gracias. Durante esta clase vamos a trabajar la respiración, porque como ya sabéis, Pablo es asmático y esto nos servirá todo para respirar mejor. En primer lugar vamos a hacer un ejercicio que se trata, nos tenemos que tapar con un dedo el orificio nasal. Sí, profe. Lo primero, lo eliges con la nariz.
segundo lugar, vamos a hacer el corte. Para ello tenemos que coger aire mientras levantamos los brazos. Y una vez lo tenemos, tenemos que mover los brazos de forma circular. Están adorando al sol. Y luego ya soltar los brazos. Están adorando al sol. Pero me hace una cosa, si Pablo hace ejercicio físico, ¿no le da más flexibilidad, no? No, porque si realiza ejercicios físicos, lo que hace es mejorar su resistencia. Y así es beneficioso porque proporciona un mejor desarrollo físico y psicológico, favorece la integración al grupo, mejora su condición física y la tolerancia al ejercicio, reduce las crisis provocadas por el esfuerzo físico y ayuda a disminuir el nerviosismo ocasionado por la actividad. No, pero siempre se tiene que hacer de una forma adecuada. Cause you light up the park. Buenos días, chicos. Vamos a hacer una clase muy especial porque vamos a hablar un poquito de la salud del asma. Un segundito. Buenos días. ¿Se pega? ¿Dónde vais? Se pega. No se pega. Está malita. No se pega, estamos pensando en nuestra nueva compañía. No se puede morir. ¿Seguro? Y no os va a pasar nada. Ahora os voy a contar un poquito la cosa. Robus puede tener esta dificultad simplemente por haberlo hereditado a lo mejor de su madre o por haber estado expuesta a sustancias que pueden producir alergias, o medicamentos, no productos químicos, porque no tenemos... De una parte de la... Conchero no. Es heredado. Heredado. Simplemente el tipo de dificultad para respirar, ¿no? Y el contagioso ni nada. Claro, lo único que tenemos que tener en cuenta es que no haga un gran esfuerzo, que no la sometamos a electricidad muy fuerte, así que haremos todos con él, ¿vale? Cause in the sky full of stars. ¿Habéis pensado en apuntar al Consejo Internacional de Educación para Profesores sobre Procesos Asmáticos? ¡No, vamos a apuntarnos! ¡Ay, la pobre, que se queda ahí muriéndose! Maestros y maestras de todo el mundo, soy el profesor Henry Callahan, de la Escuela Internacional de Wisconsin, y vamos a tener un plan de actuación, para vuestros alumnos cuando tengan. En primer lugar, quería preguntaros, ¿cuántos de vosotros tenéis en vuestros centros de personal, como enfermeros o enfermeras, que puedan controlar a estos alumnos cuando mandar la mano? ¿Ninguno? En el colegio tenemos una enfermera específica para nosotros. Bueno, lo normal es que en la mayoría de centros no dispongamos de este personal. Por lo tanto, tenéis que ser los profesores los que estéis preparados para cuando a un alumno le ocurra cualquier tipo de problema. Distinguimos dos tipos de crisis de asma. Una más leve, en la que en 10-15 minutos va a desaparecer todos los síntomas y en la que únicamente tenéis que suministrar la medicación que os han indicado. En este caso, ¿cuántos de vosotros tenéis alumnos con asma en el colegio? No lo sabéis. En primer lugar, pasar un cuestionario a vuestros alumnos en el que los padres os indiquen y además os autoricen a darle medicamento para los alumnos que lo requieren. Cuando la crisis no es grave, simplemente con administrar ese medicamento
sea continuar con la educación para el alma y controlar a los alumnos, sería suficiente. ¿Qué pasa cuando pasan más de 15 o 20 minutos y el alumno sigue con los síntomas? En ese caso, debemos de llamar al 112, avisar a los padres que nos han autorizado para deben estar con constancia de que vamos a llevarlo al centro médico y seguir administrando el oxígeno. ¿Cuántos de vosotros tenéis oxígeno en vuestros centros? Se supone que tenéis que tener oxígeno para poder suministrar. De esa forma tenéis que informar a los docentes de si tenéis en vuestro centro y saber cómo administrarlo para cuando la crisis pase a ser de tipo grave o severa. Luego tenéis que controlar las constantes vitales, en el tiempo en el que lo llamáis a los servicios médicos y continuar con la medicación pautada, que repito, tiene que autorizarlo. ¿Os ha quedado claro? Bueno, la semana que viene haremos un examen de todo esto para que os saquéis el título de certificado oficial para alumnos. Muchas gracias. Vaya, no se ve nada. Y nada, queríamos saber por qué dicen que la gente asmática no puede realizar deporte o no le da actividad física y mucho menos a las niveles de educación Eso es mentira. Cualquier deportista puede realizar deporte a alto nivel sin ser asmático, solo que tiene que seguir unas pautas generales. Primero, tiene que realizar un adecuado calentamiento, tiene que tener cuidado con los cambios de temperatura bruscos, tiene que hacer el deporte de forma moderada y hacer uso de la medicación. Si no se toma la medicación, no I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart.